En 2001, durante su primera gestión, el gobernador José Manuel de la Sota impulsó la reforma de la Constitución con la cual, entre otras cosas, la legislatura provincial abandonó el sistema bicameral por el de una sola cámara. A 20 años de esta reforma, intentaremos desentrañar las causas que derivaron en cambios trascendentales para la vida democrática provincial justo en un año en el que la convulsión política y social fue un nuevo punto de inflexión en nuestra historia como país. Mi nombre es Andrés Muney y soy el anfitrión de esta segunda temporada de Un Bien Común, el podcast de la Legislatura de Córdoba. En este episodio escucharemos distintas voces que aportarán su visión y sus argumentos para ayudarnos a entender el impacto de aquellas decisiones políticas y cómo influyeron en el humor social y político de la época. Comencemos. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Un Bien Común. Segunda temporada. Episodio número 4. La reforma. En su primera gobernación, de 1999 a 2003, José Manuel de la Sota impulsó la reforma de la Constitución con la cual, entre otras cosas, la legislatura provincial dejaba el sistema bicameral por el de una sola cámara. El 9 de mayo de 2001, anunció que llamaría una consulta popular para que la ciudadanía votara por el sí o por el no, y que la realizaría el 22 de julio de ese mismo año. Con la participación del 70% del padrón, 1 millón de cordobeses optaron por el sí. El 27 de julio se sancionó la ley 8.947 que declaró la necesidad de esta reforma. Para llevar adelante los cambios que incluían a la legislatura, se recurrió a una convención constituyente de 133 miembros que, tras ser votados el 2 de septiembre, en 7 días la llevaron adelante. La unicameral empezó a funcionar el 10 de diciembre de 2001 con una composición de 70 legisladores y ya no con 133 miembros. La reforma incluyó, además, otros cambios importantes. Se amplió a 11 meses el periodo de sesiones, la edad mínima para ser legislador pasó a ser de 18 años, se eliminaron los fueros personales e inmunidad de arresto y se instauró el principio de participación equivalente de géneros. Todo ocurrió en medio de una crisis económica, social, institucional y, por supuesto, política que golpeó al país en un trágico 2001. Aquel año terminó con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, luego del corralito, los cacerolazos, las represiones y el reclamo de que se vayan todos. Mientras el mundo se conmocionaba con el atentado a las Torres Gemelas, en el país y en Córdoba se producían marchas, saqueos y reinaba un descontento generalizado. En ese contexto, de la Sota entendió que debía recuperar la confianza de la población en la clase dirigente. Buenas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué busco toda Rafael? ¿De parte de quién? Andrés de prensa, soy yo de legislatura. Sí, Nos quedamos en encontrar hoy. Para entender un poco más la coyuntura de la época, me fui a buscar a Rufeil, José Tanu Rufeil, el histórico dirigente que en 2001 era presidente del bloque de Unión por Córdoba. Yo soy José Tanu Rufeil, médico, especialista en pediatría, y soy actualmente presidente del Círculo de Legisladores de la provincia de Córdoba, que es una dependencia de la legislatura. Bueno, José, ¿por qué de la Sota, en un contexto tan difícil como el que se vivía allá por 2001, decidió avanzar con una reforma de las características que tuvo aquella que terminó con la legislatura unicameral? ¿Por qué decidió pasar de bicameral a unicameral en ese contexto? Hubo varios factores. Uno de los factores
es el humor social que existía, el humor del pueblo. Se hablaban mucho de los privilegios que tenían los legisladores, se hablaban de la cantidad de legisladores. Entonces esto debe haber influido en José Manuel para pensar en achicar la legislatura. En este punto, José repasa la reforma previa del año 87 y, según su recuerdo, en las negociaciones que se realizaron para permitir la reelección de Eduardo Angelós, por entonces gobernador, se introdujo un cambio en la composición de la Cámara de Senadores. Esto llevó a que todos los años, mientras crecía el número de habitantes de los departamentos, también crecía el número de senadores. Nunca, en ningún lado, la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo, pueden ser minoría que la Cámara de Senadores. Esto que nadie lo tiene en cuenta, todo el mundo creen que únicamente se bajó para quedar bien con el pueblo que quería, no tanto... No, aparte, acá puede haber sido que haya influenciado esta opinión del pueblo, pero acá había un error constitucional, un error legal que se había cometido en la reforma de 1987. Por eso se modifica el número y en la actual legislatura, que es unicameral, hay 44 legisladores que entran por distrito único, por sistema DON, y en esto es importante que usted sepa de que antes, para entrar en el sistema DON, tenía que tener no menos del 3% de los votos. Acá esta reforma del 2001 no saca ese piso. No existe piso. Empieza a actuar como sistema DON, aunque no llegue al 3% de los votos. Por eso, la izquierda logra, de esta forma, la izquierda esta que muchas veces critica mucho a José Manuel de la Sota, critica mucho a esta forma, a este sistema de gobierno que tiene el legado de José Manuel de la Sota y el actual gobernador Juan Schiaretti, la izquierda por primera vez tuvo representantes gracias a esta reforma constitucional que hace José Manuel de la Sota, que pone, se juega, hace un plebiscito, se gana el plebiscito, y eso le da, hace lo que el pueblo quiere, que era achicar la legislatura, pero le vuelvo a repetir, esto es para complacer al pueblo, pero también había un problema legal. Si bien el gobierno contaba con mayoría, ¿el oficialismo trabajó con la oposición para lograr mayor consenso? En la parte previa hubo grandes negociaciones, porque evidentemente de hacer una modificación tenían que perder los beneficios muchos legisladores, que tenían que renunciar a 2 años de su mandato. Entonces, y también corrían riesgo, como pasó, el desafuero, ya no se aplicó el desafuero, que antes existían los fueros, fueron sacados los fueros de los legisladores, y la inmunidad de arresto. Antes tenían fuero y tenían inmunidad de arresto. Bueno, esta reforma se saca y lo único que queda, que yo estoy de acuerdo totalmente, es la inmunidad de palabra. Pero hubo algunos acuerdos. En todas las reformas constitucionales existen acuerdos. Existen acuerdos, por ejemplo, de la Constitución Nacional de 1853 habla de los pactos preexistentes. La reforma de 1994, donde yo también fui constituyente nacional, habla del Pacto de Olivo. O sea que no es malo hacer pactos. Lo malo es, lo bueno es hacer acuerdos.
acuerdos con las otras fuerzas sociales. Y estos acuerdos, por ejemplo, nosotros, yo era presidente del bloque de la Cámara de Diputados, y hicimos acuerdos con un bloque de vecinalistas que había, un partido vecinalista que había, tenía representantes, y después había otros bloques de minoría que también adhirieron a esto, porque era muy difícil oponerse a un deseo popular, un deseo del pueblo. Y esto no es hacer populismo, es escuchar al pueblo. El pueblo no quería más privilegios. Antes de seguir avanzando, quisimos saber cuáles eran los antecedentes de la bicameral. Y para eso fuimos a buscar la palabra autorizada de Esteban Dómina, historiador cordobés. En realidad la legislatura de Córdoba nace unicameral, porque entre 1858, cuando ya rige la Constitución de Córdoba, después de la Constitución Nacional, hasta 1870 el sistema es unicameral. En 1870 se convierte en bicameral hasta el 2001. Acá, Dómina repasa, al igual que Rufeil, las dificultades que trajo aparejada la reforma del 87. Desde 1987 había regido una reforma constitucional que promovió Eduardo Angelós en su primer mandato, que introdujo muchas modificaciones en general y al régimen bicameral. Uno de los problemas que suscitó esa reforma fue que elevó sustancialmente el número de legisladores. Entonces, por ejemplo, en el 2001 la legislatura bicameral de Córdoba tenía 133 miembros, 66 diputados, que era un número fijo, y ya tenía 67 senadores e iban increciendo el Senado. Un contrasentido, porque en realidad en ningún lado el Senado tiene representación proporcional, por ejemplo en la Nación. Lo que pasa que aquella reforma de Angelós introdujo un sistema que elevaba, de acuerdo a la cantidad de población, el número de representantes. De hecho, en el 2001 ya había, por ejemplo, el departamento Capital tenía 8 senadores. Una inconsistencia. Y ya había 2 departamentos que por el número de habitantes tenían 6 senadores, con representación de la primera minoría, la segunda y la tercera, que son San Justo y San Martín. Esto fue fruto en la reforma de 1987 para, digamos, lograr el apoyo de terceras fuerzas o partidos menores. Lo cierto es que ofrecía un número demasiado grande de representantes, 133 para una provincia, y lo más complicado, en ascenso, porque cada vez que un departamento pasaba o superaba el límite establecido, acrecía. Así que De la Sota vio esta situación y planteó la reforma, llevándola a una unicameralidad con un número fijo, 70, que de hecho reducía a casi la mitad entonces del número de legisladores de ese momento, y se resolvió muy bien, creo yo, en mi opinión, el carácter de la representación, sobre todo la que ejercía el Senado, que es eminentemente territorial, o sea, el Senado tiene o refleja la realidad de los 26 departamentos de la provincia. Y digo que se resolvió bien porque quedó entonces una legislatura unicameral con doble composición, 44 representantes distribuidos por sistema DONT, lista única, digamos, de distrito único, y 26 representantes a razón de 1 por departamento, con lo cual se jerarquiza la representación territorial, porque no hay minoría, es un representante por departamento, 26 más 44, 70, un número fijo. Así que se resolvió, a mi modo de ver, positivamente, en orden a las expectativas que tenía el gobernador, que era, por un lado, ¿no? Tener un número, una cantidad de legisladores más acorde a la realidad, y que no sea un número excesivo y en aumento, y además mayor agilidad. O sea, menos trámite burocrático que representaba el hecho de las idas y vueltas de una cámara a la otra.
Además se salvaron, a mi modo de ver, otra vez positivamente las cuestiones, digamos, como que determinados temas requieren doble lectura, como el presupuesto, o determinadas cuestiones 2/3, ¿vale? Es decir, se concibió de un modo muy equilibrado, a mi modo de ver, y los resultados después lo confirmaron, porque la legislatura durante estos 20 años funcionó eficientemente, sin ningún problema, y demostró que la reforma fue adecuada. Hasta acá el panorama es claro. Un problema o error que se arrastraba desde la reforma del 87 y una crisis social con deslegitimación de la política en la figura de sus instituciones y sus dirigentes, que se agravó con el paso de los meses de 2001. Todo eso dejó tierra arada para que De la Sota hiciera germinar su proyecto de reforma. Pero no todos pensaban igual. Liliana Olivero, jubilada bancaria, ex candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unida en las últimas elecciones legislativas, fue también legisladora provincial y constituyente de la reforma propuesta en 2001. Para ella fue todo un maquillaje. Mira, yo siempre creo que hay aspectos que pueden ser útiles, esto de la igualdad de género, la composición de la Cámara. Pero también debo decir que es completamente un maquillaje, que a veces son imposiciones que el propio movimiento de mujeres impuso, ¿no? Esto que tiene que ver con los cupos, incluso el cupo para la discapacidad en su momento, el cupo para la diversidad sexual, que soy autora de un montón de proyectos para la inclusión de minorías sexuales. Estoy recordando que incluso en el año 2002, cuando de estos temas no se hablaba, estaban tirados como basura debajo de la alfombra, presenté un proyecto para aprobar la discriminación positiva de las minorías sexuales. Así se llamaba en aquel momento el tema de nuestra lucha contra la discriminación sexual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en aquel momento también fuimos tan democráticos que hicimos una propuesta de composición de Cámara, ¿no? Es decir, una unicameral sumamente amplia, con una representación de un diputado o diputada o legisladora o legislador cada 25.000 habitantes, incluso dejando la banca vacía por el voto en blanco. ¿Y por qué esto? Porque en aquel momento era tanta la bronca y la desilusión que tenía la población cordobesa que no recuerdo bien en este momento, pero creo que la tercera fuerza política fue el voto en blanco, con muchísimos votos que mostraban esta indignación al bipartidismo, indignación a los manejos mentirosos de que achicando la representación parlamentaria, o sea, con menos legisladores, senadores en aquel momento, senadoras y diputadas, como se llamaba con la bicameral, se iba a lograr una representación del pueblo mayor. Mentiras. Entonces, nosotros que no coincidimos con la conformación del Senado, entendemos que es sí una construcción elitista, antidemocrática, porque tiene la misma representación Córdoba que Buenos Aires, que Jujuy, que Mendoza, más allá de la cantidad de población que tiene cada una de las provincias. Entonces planteamos una sola Cámara, pero ampliamente representada. Es decir, buscamos la cantidad de población que teníamos en la provincia de Córdoba y la dividimos por un coeficiente que efectivamente, no recuerdo ahora la cantidad que nos daba, pero era 1 cada 25.000. Y en ese sentido, agregado a, no podés ser un privilegiado, no podés tener en el bolsillo plata, que hoy es una exageración, en aquel momento no recuerdo, pero que tenían que cobrar igual que un laburante, que un trabajador. Pusimos de ejemplo la docencia y una directora de escuela, no por casualidad, porque si hay que prestigiar la educación, que en aquel momento estaba en el subsuelo, y la salud, tenemos que buscar justamente estos
pilares fundamentales de la sociedad para decir, bueno, cuando vos te querés aumentar la dieta, primero fíjate cuánto cobra una docente o un docente o una directora o director de escuela. Por eso buscamos este proyecto, lo llevamos adelante y hasta el día de hoy, después de 20 años que estamos haciendo este recuerdo, quiero aclarar que nuestras diputadas, diputados, concejales y concejalas cobran igual que un laburante. Yo lo hice durante casi 13 años, cobré como bancaria, hoy soy justamente jubilada bancaria, pero creo que no podemos usar la política como un trampolín para el enriquecimiento político. Tenemos que ser la voz de las mayorías populares y no de los grandes grupos empresarios o de algunas aspiraciones personales, individualistas y bastante egoístas de los políticos tradicionales y patronales. El contrapunto con Olivero en cuanto a la representatividad lo plantea Domina. Mi modo de ver mejoró mucho el desempeño del Poder Legislativo porque le otorgó mayor agilidad, menos burocracia, menos costos, de hecho, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, en aquel momento había 133 legisladores que tienen un determinado costo y de pronto se pasó a tener la mitad. De modo que en ese sentido también hubo beneficios, pero no hay que verlo por ese lado porque no estuvo pensado, quiero dejar en claro esto, nunca estuvo pensado como una cuestión de bajar el costo. Porque realmente la democracia tiene que tener el costo que corresponde. Lo que se buscó es, sin alterar la representación ciudadana y sobre todo la representación territorial, darle mayor agilidad para promover un desempeño más eficaz. Cosa que a mi modo de ver, sin alterar, digamos, las posibilidades de los roles que en una legislatura tienen las distintas bancadas, ya sea oficialista o de oposición, y eso se logró ampliamente. De hecho, yo no escucho críticas en todo este tiempo al funcionamiento en sí o a la composición de lo unicameral. Después están las cuestiones políticas, obviamente cada proyecto es materia de opinión, pero en cuanto al formato, me parece que cumplió cabalmente las expectativas. Para mí el balance... Mi opinión personal que el balance es positivo, que se cumplieron las expectativas que había en torno alrededor de esta reforma, que no alteró para nada el funcionamiento institucional, la división de poderes, la adecuada representación de las minorías, todo lo contrario, sino que además aportó mayor agilidad para el trámite legislativo, así que desde ese punto de vista creo que los objetivos fueron cumplidos. De hecho, esto forma parte de todas maneras de un balance más abarcativo que hace al desempeño de las instituciones políticas y su relación con la sociedad, que eso cambia de acuerdo al clima de época y a mi modo de ver es un constante desafío para quienes ejercen la actividad política o la representación ciudadana de mejorar y hacer más empática esa relación. Pero eso es harina de otro costal, digamos, no tiene que ver con el formato, de modo que me parece que en ese sentido el objetivo fue cumplido. A las historias de las gestas políticas en el recinto, de legisladores que culminan mandato y de otros que asumen, de la rosca y el café, se mezclan las de aquellos que no se escuchan y que casi pasan desapercibidos, pero que son tan importantes como fundamentales para el funcionamiento de la legislatura. Es el caso del jefe de cafetería que ya lleva 34 años en funciones. Juan José Montiel es mi nombre, trabajo del año 87, soy jefe de sección en el área de cafetería. Pero antes de seguir escuchando a Juan José, hacemos una pausa. Ya volvemos. Este episodio es auspiciado por el portal de datos abiertos de la Legislatura de Córdoba. En legislaturacba.gov.ar encontrarán información de la unicameral sistematizada y en formato abierto para que pueda ser reutilizada, analizada y compartida públicamente. Mi nombre es Andrés Muney y soy el anfitrión de esta segunda temporada de Un Bien Común. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en nuestra web, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio y nos quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos. Un bien común. Segunda temporada. Episodio número 4. La reforma. Se sesionaba los días martes diputado, miércoles senado
y era totalmente distinto. Eran sesiones largas, me acuerdo, había muchísimo debate, había legisladores, muy buenos oradores, me acuerdo. Eran sesiones que pasaban a veces en cuarto intermedio, terminaban 5 o 6 de la mañana y pasaban cuarto intermedio para el otro día o para la semana siguiente. En esa época, como anécdota, te cuento que se fumaba, el recinto se colocaba un cenicero en cada banca, eran totalmente distintas, otras épocas. Con acceso a despachos y a los entretelones de la construcción política y legislativa, Juan José asegura que los empleados sabían y saben cuál es el rol que les toca con la ética ante todo. Somos ciegos, sordos y mudos. Se escucha, pero queda ahí. No podemos hablar nada. Y entre charlas y anécdotas con Juan José, no me pude resistir al olor a café, al ruido de las cucharas y los pocillos, que me tentaron hacerle una pregunta clave para todo barista. Juan, ¿cuál es el secreto de un buen café? Primero, el secreto es tener la máquina calibrada. Tiene que tener buena temperatura, el café molido en su punto justo y temperatura justa. Y es solamente eso. De por sí el café es automático prácticamente. Juan José no está solo en eso de revolver en los recuerdos y atajar la nostalgia. Mi nombre es María Fabiola Guanich, soy jefa de área de la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa aquí de la Legislatura de Córdoba. Más allá de a nivel de empleados, nos tuvimos que unir y tuvimos que aprender a convivir lo que éramos los empleados del Senado con los empleados de diputados. Esa también fue otra tarea, porque era como una diferencia, a vos pertenecés al Senado o a diputado. Pero en general, y también decir, bueno, tengo una sola sesión. Pero sí ver el tema de la reducción también de personal, que a un principio después se fue viendo cómo era más ágil el tratamiento de todos los proyectos y el trabajo nuestro como empleados, ¿sí? En el caso, bueno, insistir, en mi caso, la oficina nuestra solamente pertenecía al Senado. A partir de la unicameral, mi oficina particularmente, que era la Dirección de Extensión Legislativa, Ceremonial, Protocolo y Prensa, en realidad era todo eso, se estableció el tema de capacitación. A partir de ahí se crea la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa, o sea que si bien antes había algunos cursos, a partir de la unicameral y de esta dirección se pudo planificar los diferentes cursos y ver las necesidades de las diferentes áreas. Luego de escuchar a Juan José y a María Fabiola sus sensaciones por lo vivido en esa época de cambios, quisimos indagar un poco más sobre cómo se dieron esos cambios. Por eso viajamos a Buenos Aires a buscar de primera mano la voz de quien fuera uno de los protagonistas de la Convención Constituyente que reformó la Carta Magna Provincial en 2001 y que hoy es uno de los miembros de la Corte Suprema de la Nación. Yo soy Juan Carlos Maqueda. Me tocó el honor de ser el presidente de aquella convención constituyente del año 2001 que reformó la Constitución, parcialmente reformó la Constitución de la provincia de Córdoba solamente en el capítulo del Poder Legislativo. Maqueda repasa con detalles el clima social de la época y recuerda el plebiscito que legitimó el proyecto de reforma y las condiciones en las que tuvo que trabajar la Convención Constituyente, atravesada por un suceso que incluso opacó la enorme crisis social que vivía el país. Y la gente que no era doctrinaria o que no estaba en ese tema tenía un gran descontento con este crecimiento exorbitante de la legislatura, ¿no? Entonces, en ese momento, el gobierno nuevo de José Manuel de la Sota decidió hacer una consulta popular y proponerle a la gente si estaba de acuerdo que votara por el sí, si estaba de acuerdo con una reforma constitucional que pudiera establecer un sistema unicameral de 70 legisladores, o sea, bajar de 133 a 70 legisladores. Bueno, esa consulta popular se llevó a cabo el 22 de julio del año 2001 y tuvo
tuvo realmente una masiva representación en sí, o sea, la gente que quería que eso se llevara a cabo. Y quienes se oponían a eso, bueno, quedaron un poco amilanados en ese sentido, ¿no? Bueno, después se eligieron convencionales constituyentes y nos tocó sesionar en la segunda semana del mes de septiembre del año 2001. Y yo recuerdo muy bien esa segunda semana porque el mandato que teníamos nosotros de la Convención Constituyente era que se llevara a cabo la reforma del capítulo del Poder Legislativo en una semana, con convencionales constituyentes que no cobraran, que no tuvieran viáticos y al mismo tiempo se hiciera todo con mucha austeridad. Entonces se hizo utilizando el recinto de la legislatura provincial, sin cobrar un peso ni de dieta, ni de viáticos, ni de gasto de representación, de nada, los convencionales constituyentes trabajando más de 12 horas por día y al mismo tiempo con el personal de la legislatura. Fue muy difícil y además se vivió un hecho que uno recuerda hasta el día de hoy. En la mitad de la Convención Constituyente fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en New York más precisamente. Bueno, ese fue un hecho conmocionante. ¿Qué es lo que va a pasar con esta Convención Constituyente? O sea, estaba paralizado el mundo con eso. Y bueno, a mí un íntimo amigo mío que era convencional constituyente vino y me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo le dije, seguir adelante. Nosotros tenemos una semana para reformar la Constitución y lo vamos a hacer en una semana. Yo tengo un gran reconocimiento hacia aquellos convencionales constituyentes del 2001, hacia todos, tanto los de la mayoría como los de las distintas minorías que lo integraron, los 133 que integraron esa convención constituyente, porque más allá de sus pareceres y de sus opiniones, fue gente que trabajó con mucho ahínco para expresarse libremente, porque realmente nadie se pudo quejar de que no se pudiera expresar, pero eran jornadas agotadoras, eran de 12 horas como mínimo las jornadas. Y bueno, así se pudo llevar a cabo la reforma de la Constitución en este tema tan importante que era la deformación que se había producido con el poder legislativo, donde fíjese usted, a modo de ejemplo, que el Senado de la Nación, después de la reforma de 1994, estaba compuesto por 72 senadores. Y si ese año se hacía el ajuste y se pasaba de 67 senadores, se tenía que ir al número de 75. O sea, se daba la paradoja de que Córdoba iba a tener más senadores que la Nación. O sea, era una cosa realmente insólita, absolutamente insólita. Maqueda también repasó cada uno de los cambios que se incorporaron, además de la unificación de las cámaras. A uno, en particular, lo consideró trascendente. Yo también creo que fue muy trascendente que se incorporara la doble lectura. La doble lectura en el proceso legislativo suplanta las dos cámaras. O sea, y se incorporó la doble lectura con una audiencia pública en el medio. O sea que esto es más participación popular, ¿no? Y la doble lectura se incorporó para temas importantes como proyecto de reforma de la Constitución, para el proyecto de presupuesto, para las leyes impositivas, los aumentos de impuestos, para la toma de empréstitos por parte de la provincia. A mí esos temas me parecen muy trascendentes y creo que a eso tenemos que sumarle, por ejemplo, que se estiró al máximo de lo que se podía
el periodo legislativo. El periodo legislativo ahora, como todos sabemos, corre desde el 1 de febrero hasta el último día de diciembre, hasta el 31 de diciembre. Y bueno, solamente hay un mes de receso, que es el mes de enero. Yo creo de que en eso Córdoba hizo la punta y realmente me parece que es un buen ejemplo a seguir para que los legisladores trabajen todo el año, ¿no? Los detalles de Maqueda son como piezas de un rompecabezas que estamos terminando de armar. Dicen que las crisis son oportunidades, por eso le preguntamos a Rufeil cuáles eran en ese entonces las oportunidades para el gobierno y para el peronismo de la provincia. Nosotros teníamos algunas cosas que queríamos darle rango constitucional. Te dije a vos uno que no pudimos, te voy a decir lo que sí pudimos. La paridad de género, la del 2001, esto que está tan de moda ahora, de la defensa de la mujer, en contra de la violencia, la cual apoyo totalmente, pero las mujeres también tienen que reconocer que el rango constitucional de la paridad de género se lo dio esta reforma del 2001. Y esto había sido una ley que habíamos sacado ya de la cantidad del 50% de varón y mujer intercalado, etc. Nosotros le dimos esta paridad de género, le dimos rango constitucional. Rango constitucional. Fuimos la primera provincia que hace la paridad de género. Y no sé si hay otra provincia que la tenga constitucionalmente esa paridad de género. La tiene por ley. Nosotros teníamos ya la ley. Me acuerdo porque fue tratada en Río Cuarto, porque otra de las cosas que nosotros teníamos, que la cámara salían mucho al interior. Esa ley de la paridad de género, la ley fue aprobada en Río Cuarto. Me acuerdo ahí, porque también le hice homenaje a un médico muy amigo mío que había sido legislador también, y yo hice el homenaje, entonces el vicepresidente del bloque fue el que presentó la ley de paridad. Pero darle rango constitucional, el haber sacado la inmunidad de arresto, haber sacado el desafuero. Usted fíjense los problemas que tienen para desaforar a alguien en el gobierno nacional. Esta reforma sacó el desafuero. O sea, nos quitaron los fueros. Le quitaron los fueros a los legisladores. O sea que el legislador está más cerca del pueblo. Esta reforma que nosotros hicimos acá es lo que hace al legislador. Realmente es porque nosotros nos queremos identificar por lo menos la generación nuestra, nos queremos identificar con el pueblo. El pueblo quería. ¿Por qué tenemos que tener ciertos privilegios? Inmunidad de palabra, correcto. Porque yo, desde que salgo a hacer campaña, tengo inmunidad hasta que termino. Inclusive le digo más, la inmunidad termina de palabra, aunque haya terminado el mandato. Eso que usted dijo como legislador no puede ser tomado como. Entonces, esto realmente fue revolucionario. Esto fue realmente, creo que nos acercamos, nos dio la oportunidad, este plebiscito, nos dio la oportunidad a nosotros de acercarnos más al pueblo. El actual vicegobernador Manuel Calvo, hace 20 años atrás, era un ciudadano más que ni se imaginaba quizás que pasadas esas 2 décadas iba a ocupar el segundo cargo en importancia en el gobierno provincial. Esto no le hizo olvidar la huella que marcó en todos los argentinos ese año intenso. Yo recuerdo que tenía alrededor de 24 años, esto fue pasado mediados del 2001, yo para fines del 2001 ya tenía 24 años,
Recuerdo que trabajaba en un estudio contable, yo soy contador de profesión, y la verdad que, como te decía antes, fue un momento muy difícil para la Argentina. Y sin duda que para los jóvenes marcó un cambio, porque dio la posibilidad en aquella reforma que dio origen al unicameral, la posibilidad de que los jóvenes tuvieran mayor participación en la integración de las listas, porque recuerdo que se bajó la edad para poder participar, y se bajó la edad tanto para senadores como para diputados. Al pasar al sistema unicameral, un legislador hoy con 18 años puede participar de la integración de la lista de cualquier partido político, y eso permite, por supuesto, una mayor participación de los jóvenes en la política, pero más allá de la participación en el activismo, en la militancia política, pasar de la militancia a ser protagonista. Por lo tanto, creo que es importante esa reforma para la juventud, porque permitió bajar la edad, y al bajar la edad permitió que los jóvenes tuvieran mayor participación en los ámbitos donde se toman decisiones en el gobierno provincial. Creo que en la reforma, junto con el sistema unicameral, hay que reconocer varios beneficios que fueron muy avanzados para su tiempo, y que hoy algunas legislaturas provinciales todavía no lo han podido lograr, y también en el ámbito nacional hay discusión respecto de estos temas. En primer lugar, un reconocimiento a la paridad de género en la integración de las listas. En segundo lugar, quedaron totalmente abolidos todo tipo de inmunidad por parte de quienes integran el Poder Legislativo Provincial. La única inmunidad que quedó es la de opinión, es la de palabra, digamos. Un legislador, a la hora de poder llevar adelante su debate legislativo, de tener una opinión respecto de alguno de los proyectos que se tratan en la legislatura, en cualquier ámbito, tiene esa inmunidad porque es parte de su trabajo. Pero quedaron de lado todo otro tipo de inmunidad, como la inmunidad de arresto, la inmunidad de enjuiciamiento, otras inmunidades que tenía la legislatura anterior. Por lo tanto, creo que fue un gran avance para su época, pensar que ya pasaron 20 años y que Córdoba pudo dar ese puntapié inicial ya hace 20 años. Y a partir de allí vinieron otras reformas que también mejoraron el sistema representativo y político de nuestra provincia. Hemos llegado al final de este episodio. Queda claro las necesidades y consecuencias que implicaron la reforma de la Constitución Provincial primero y la transformación de la legislatura en una única Cámara después. También quedan claros los matices y miradas de los protagonistas que en este episodio tuvieron la generosidad de compartir con nosotros. A todos ellos, muchas gracias. Creemos que tampoco se podrá negar la madurez política en la que avanzaron los dirigentes de todos los partidos para lograr consensos en un año convulsionado para cada uno de los argentinos, como lo fue el triste 2001. Córdoba fue pionera, una vez más, en transformaciones que marcaron un antes y un después en la vida institucional de la provincia y que también señalaron el rumbo para otros distritos. Así intentamos reconstruir 20 años después esos meses que luego marcaron la vida a toda una generación de cordobeses. Gracias por escuchar. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba.